Siempre es un gusto estar con ustedes en esta transmisión de personajes y opiniones. Hoy es martes 13 de marzo y como siempre mi compañero José Guadalupe Robredo está con nosotros. Oye, 13 de marzo de hace 5 años fue cuando eligieron papa a Jorge Mario Bergoglio, es decir, Francisco. Sí, él toma el nombre de Francisco, que no ha habido, fíjate, pero no es Francisco I en eso, es Francisco simplemente. Como una muestra de humildad. Por San Francisco. Sí, por Francisco, pues es uno de los íconos de la iglesia que poco explotan, pero de la iglesia católica, pero él lo agarró en momentos muy difíciles. Yo creo que pues es un poder que ha trascendido durante, ¿qué será? Del 380, que lo hicieron la oficial, la religión oficial del Imperio Romano, ya en su declive, hasta la fecha. Y fíjate, ahora que mencionas tiempo difícil para la iglesia, están los casos de pederastia, que lo han perseguido incluso en sus giras, porque en Sudamérica estuvo en Chile y fue objeto de reclamos, protestas, manifestaciones, y incluso mandó a sus nuncios a hablar con las personas, y él mismo se entrevistó con algunas, porque hay un fenómeno que el otro día me tocaba estudiar, pues la historia de Uruguay y de Argentina, y desde el siglo XIX a la actualidad. Y entonces me doy cuenta que, por ejemplo, en el caso de Uruguay hay solamente el 45% de las personas son católicos. Sí. Y me sorprendió porque tú dices, bueno, es que tienen una herencia protestante o anglicana o algo. Nada, no. Es gente que fue desilusionándose de esa religión, y de esos el 20% dice que aunque cree en un creador, no cree en ninguna religión. Lo cierto es que ellos son más cultos. La cultura te hace ser menos fanático de religiones. Antonio Saavedra Guevara, el sacerdote que fue mi amigo, y lo recuerdo muy continuamente, porque era un hombre muy sabio, un hombre muy preparado. Él estaba en contra de las imágenes, pero él decía que no había guerra más estúpida, así lo mencionaba él, que las guerras religiosas. Bueno, pues hasta la fecha hay una guerra religiosa fratricida, no, sí, fratricida de hermanos entre los árabes y los judíos. Finalmente los dos descienden de Abraham, los árabes de Agar, que era la esclava negroide, y la otra era Sara. Los judíos descienden de Sara, la esposa legítima. Entonces, finalmente es una guerra que trae, por eso, una guerra que trae abajo de todo un problema religioso e incluso familiar, entre hermanos o medios hermanos, si le quieres llamar alguna cosa. Pero déjame decirte, yo creo que eso de la pederastia es una de las peores enfermedades, o no sé cómo llamarles. Detrás de eso está el aumento de la homosexualidad. Detrás de eso, es decir, del abuso de niños y de adolescentes que les cambian hoy le llaman preferencia sexual. Se los cambian, y no nada más de niños, estamos hablando también de niñas. O sea, entonces detrás de eso, yo por eso creo que mientras no se resuelva, mira, hay un muchacho que está discutiendo, 25 años, que dice que hace 5 años lo violó, pues uno que tiene un director de una colegio, ¿verdad? Colegio privado, que por cierto hoy sale que ya no van, ya sacaron a los niños de ahí, las madres.
Y él platica de alguna manera lo que ha sido para él esos 20 años, que siente culpable. Es solamente otro tipo de gente. Por ejemplo, los casos de Marcial Maciel y todo eso, ellos son, ¿cómo se llama? Muchos dijeron los detalles de lo que pasaron, o sea, ya adultos lo manifestaron. Y ahora que dices de la guerra religiosa, pues los musulmanes están cada vez siendo más mal vistos, tanto adentro de Estados Unidos como en Europa. Ajá. O sea, la agresión hacia los países árabes y musulmanes ha sido enorme y constante, ¿no? O sea, fíjate, desde que los árabes empezaron a tirar a sus tiranos, se generaron ahí unas guerras civiles inmensas. Luego, ya antes, Bush padre y Bush hijo fueron a desbaratar la cuna de la civilización. Exacto. No solamente se robaron muchas piezas arqueológicas, y luego los otros fundamentalistas destruyeron de 5,000 años. Ah, sí. Templos de 5,000 años. Bueno, y entonces la reacción y el surgimiento del Estado Islámico es un derivado de lo mismo que el imperio creó. O sea, exacto. O sea, Osama Bin Laden fue un personaje financiado por Estados Unidos y amigo de los Bush. Claro. Entonces, los sucesores son el Estado Islámico. Es un grupo fundamentalista que, como todo el terrorismo, busca los eventos de alto impacto para que la gente voltee a ver sus causas, ¿verdad? Pero fíjate, vamos a poner las dos religiones, una la Iglesia Católica y el otro los musulmanes o el Islam. Pero fíjate, están los cristianos. El Islam estuvo 8 siglos en España. Sí. Aquí la Iglesia Católica, la cruz de las espadas y la cruz de las iglesias se juntaron y aquí estuvieron nada más 300 años. 400, porque todavía están. Ah, no, pero así como, 300. Como colonia, 300 años. 800 y 300. Sin embargo, aquí vinieron y destruyeron todo. Bueno, donde está la Virgen de Guadalupe en la Basílica, allá había un templo de Tonantzin, nuestra madrecita, así le decían los antiguos que venían desde... Con esas piedras construyeron claro, yo creo que palacios y las catedrales. Exacto. Entonces, aquí arrasaron todo, y hubo un genocidio, y los árabes no. Carlos Fuentes platica en El espejo en el agua, eso sobre España y nuestras relaciones con ellos, y él platica que nunca había vivido tan bien judíos, cristianos, católicos y musulmanes como cuando esos 800 siglos. Es así que, bueno, pues hay 4 o 5, las principales ciudades que hoy son de turismo: Toledo, Granada, Sevilla, no me acuerdo la otra, pues son de origen árabe, y todavía subsiste, fíjate, en Sevilla, la mitad de la iglesia, la mitad de la gran catedral es católica, la otra mitad es musulmana. Se la repartieron para no pelearse. Es decir, pero además, si tú te acuerdas, los árabes, gracias a los árabes conocemos a Platón, a Aristóteles, a todos los grandes sabios, porque ellos fueron los que vinieron. Si no hubiera habido esa poquito cultura en los españoles, nos hubiera ido peor. De por sí así, Galeano registra de que agarraban a los niños les azotaban la cabeza contra una piedra para matar a los niños indígenas, obviamente, porque así lo decía la Biblia, así lo decía. Entonces, hubiera sido peor. Lo que pasa es que, mira, decía la colonia que eran casos del tiempo, no de España. No. O sea, los españoles siguen siendo igual. Pero tú dabas, imagínate, España todavía apenas estaba empezando a ser España, porque con Colón todavía eran Castilla y Aragón. Uh-huh. Luego después viene Carlos V
de Alemania, primero de España, y ya más o menos empiezan a reunificarse porque los reyes católicos terminaron por sacar a los moros. Y entonces, a lo que voy es esto, había nuevas ideas en Europa, pero no nuevas ideas en España. Y luego, lo de siempre, la élite sabía leer y podía tener acceso a los libros. No es como ahora que los libros están en la red y circulan para el que los quiere encontrar. Y entonces vienen los conquistadores, pues que unos conquistadores compraron el permiso para venir a conquistar y otros venían sin nada y a ver qué encontraban, ¿verdad? Y entonces, pues sí, hubo muchísima violencia, injusticias, abusos y sufrimiento, ¿no? Claro, todavía, empezamos con la pedagogía, todavía en los lugares indígenas, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, todos esos lugares, Michoacán, ellos son amos y señores, todavía respetan mucho a lo que se les llama padres. Ellos se hacían llamar en la colonia, padre, soy tu padre. Por eso les decimos, nosotros de chicos que nos educamos, pues nos metieron a fuerza esa religión. Les decíamos madres a las monjas y padres a los... Todavía a los sacerdotes. Sí, pues sí. Entonces, porque se hacían llamar así. Pero hay cosas terribles. Yo la otra vez decía, y alguien por ahí, un amigo mío me dijo que, pues que era muy fuerte lo que ha hecho, que tenía una oscura negra. No, lo voy a decir, de genocidios a los albigenses, los desaparecieron del mapa. Bueno, fue una de las cruzadas. Una de las cruzadas los desaparecieron porque no reconocían al Papa. No, por eso. Porque eran más santos, más sabios y más congruentes con la religión cristiana. Con el Cristo, el Cristo ese bondadoso, de amor, de cosas de esas, eran más congruentes con ello que el Papa. Termino diciendo esto: Francisco no puede hacer nada con la pederastia, por una sola razón. Alrededor de él, por siglos, están esos, hay redes adentro del Vaticano. Okay, eso pero es que fíjate, pederastia. En la iglesia se han mostrado reacios al cambio. ¿Por qué? Porque pues, les ha funcionado. ¿Cuántos años han Les ha funcionado en los países ignorantes? Bueno, pero siguen siendo muchos millones. América es eso. Bueno, y entonces, pero al ver esos brotes de inconformidad en cualquier pueblo, ciudad o de los países altamente católicos, y él, al reconocer que existe ese problema, ya las condiciones cambiaron. Por ejemplo, una de las razones del celibato era que para tener control sobre los bienes de la iglesia, y porque los sacerdotes y las órdenes eran, ¿cómo se llama?, acaparadoras de tierras y de riqueza en las colonias, y para que luego no se las anduvieran heredando a sus hijos o a sus familias, les decían, pues no, pues tú eres el libre y todo se queda con la iglesia, con la orden o con Roma. Ahora, pues ya no sería impedimento. Ahora los contratos están a la orden del día, cualquiera le puedes decir, oye, no te puedes quedar con el dinero del diezmo o de la limosna o lo que sea, ¿no? Y eso iría atenuando, digamos, ese tipo de tensiones que son las que más le están molestando, ¿no? Porque lo cierto es que la gente siempre ha tenido que buscar en la religión una guía o un remanso, desde todos los tiempos, y desde que está organizada hasta que estaba desorganizada. Entonces, la Iglesia Católica tendrá que corregirse si quiere seguir siendo viable en los lugares en los que visite, ¿no? Ya los millennials, que es la generación que va a tomar el poder pronto, ya nosotros somos remanentes de otras generaciones, pero pronto, no sé, 2 décadas, los millennials serán lo que fuimos nuestra generación en algún momento.
los que gobernarán con sus oscuros y los grises y los blancos que tengan, gobernarán. Ellos no son dados a la religión. Más bien ellos piensan destruir, y todas las generaciones pensamos en eso, no en destruir, sino en cambiar las cosas de la otra generación que no nos gustaban, la educación, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que esto yo sigo insistiendo que hay que, a ver cuánto pensamos, Jorge, y invitamos a alguien de veras que se tenga prestigio y que sepa mucho, para que nos hable de esto, de la pederastía, del homosexualismo, porque la verdad, detrás de todo eso, detrás del orgullo gay y cosas de esas, están cosas muy oscuras, muy feas, que si no se paran, bueno, en un momento dado, vamos a ser luego los heterosexuales, los perseguidos, los golpeados, los maltratados, porque no nos quieren, o sea, finalmente son cofradías y todo eso, pero además aclarar, yo no tengo nada contra los homosexuales, que mi madre en la vecindad donde yo nací, decía una cosa, cada quien hace de su vida un papalote, entonces cada quien hace de sus cosas sexuales lo que quiera, pero están afectando a una cuestión, pues, incluso biológica. Todo por los abusos de los niños. Un día, y lo dejo así, un día alguien me pidió ayuda, fuimos con un psicólogo muy bueno de Monterrey, que se dedicaba a eso porque habían violado a su niño en la escuela primaria. Eso suponía la mamá. Y lo primero que preguntó, lo dejo ahí, me preguntó a mí porque yo iba a acompañarlos. ¿Lo penetraron? Sí. Nomás hizo una cara, ya no sé qué le explicó la mamá, pero yo entendí perfectamente. A esa edad te cambia la vida. Y de acuerdo a esos testimonios, que he leído yo muchos, de esos testimonios, es terrible. Con la tortura mental que vives, a quien violaron. Algunos que dicen que vive el orgullo gay, yo no sé si sea muy cierto, o yo no sé si es una cuestión política. Porque además, en el fondo de eso está la iglesia que se siente por encima de la ley y en protegerse no a su gremio, sino a su institución y a su viabilidad. Por el otro, refleja la clase de justicia que tenemos, el enorme grado de impunidad que hay en este país. Estaba viendo precisamente un reporte ¿cómo se llama?, de una organización que hablaba acerca de la impunidad en México y del estudio que se hizo. Y te decía que, por ejemplo, en Coahuila el nivel de impunidad solo es superado por Tamaulipas y por el Estado de México. Híjole. Luego, debajo de ti están estados en donde tradicionalmente podrías decir son muy broncos, es difícil aplicar la ley, como Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero. Esos tienen menos niveles de impunidad que los que tenemos nosotros. Bueno, hay un ejemplo actual para aquellos que les interesa mucho lo actual. Acaban de nombrar, yo no sé quién lo nombró, acaban de nombrar a Jesús Charles o Torres Charles, que fue fiscal con Humberto Moreira. Lo acaban de nombrar como abogado de la mancuerna esta para senador de Jericó y Verónica Martínez. La verdad, yo lo leí esto. Lo que voy a decir no es cosa mía, pero yo lo leí. Flaco favor le hacen. Es una agresión a la inteligencia, y además es meter a gente que no tiene que estar en la política, y menos cuando va a haber elecciones tan importantes como estas. Es decir, yo no sé qué están pensando quienes toman esas decisiones,
que no cuidan molestar la mentalidad de la gente. Mira, así como en el cuerpo humano, 3 kilos, que significa lo que tienes aquí adentro, gobierna todo el resto de tu... Así es la sociedad. Son 3, es un 5% los científicos, los pensadores, los que gobiernan, los que supuestamente con sus pensamientos gobiernan el resto. Y bueno, eso se sienten molestos por esa impunidad, se sienten molestos porque se burlan de la mínima inteligencia de los mexicanos. En este caso, los comunes. Deja toda la inteligencia, del nivel de tolerancia. Sí, la verdad es que de tolerancia. Lo que pasa es que nosotros no podemos ser más que hablar, que ese es nuestro papel. Por ejemplo, ya que mencionas a la fórmula del Senado por el PRI, en días pasados Jorge Castañeda publicaba en su columna en el Financiero una serie de resultados de sus análisis con base en algún tracking de encuestas que publicó Bloomberg. Entonces, él decía, Mitt trae 16 a 18 puntos. Con eso, difícilmente ganará más de 10 a 12 estados como presidente y con las fórmulas de senadores. Plurinominales entrarían nada más 6 para el PRI. Y las fórmulas, y en Coahuila estaría en tercer lugar la pareja de Verónica y ¿cómo se llama? Y Jericó. ¿Por qué? En mi opinión hay alto rechazo hacia el PRI en Coahuila. La división y pulverización de los votos puede favorecer el PRI en algunas circunstancias, pero Morena se llevará gran cantidad de votos y el PAN ha ganado las últimas 4 elecciones para senador Sí. En Coahuila consecutivamente. Recordábamos que desde aquella fórmula que era Melchor de los Santos Ordóñez, el rector de la autonomía aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, y un trailero, que tenía muchos trailers, Francisco Dávila, que anda ahí ya todavía. Era amigo de Rogelio, sí, ¿no? Pues de Roger es el que le pagó la campaña a Melchor y a Rogelio, ¿no? Rogelio Montevideo, que por cierto estuvo en la universidad ayer promoviendo su negocio de ahora, que es el Gachan. Es que en el sexenio pasado, bueno, dicen que están altísimos personajes ahí metidos comprando predios que abajo hay carbón y gas. Por eso, fíjate, construyeron en el sexenio pasado, por encima de muchísimas otras necesidades, una serie de cuarteles que van de Monclova hasta la frontera y luego dan la vuelta por la Ribereña. Uh-huh. Esa carretera ribereña es la que te une con Nuevo León, sí, en Anáhuac, entonces, y luego hasta Laredo. En esas carreteras atraparon a los líderes zetas más importantes del momento, ¿no? Bueno, entonces, cuando estaba de fiscal, Jesús Torres Chávez. Bueno, ya lo habían corrido. Porque bueno. Estaba... bueno, por eso yo creo que los agarraron. Bueno, sí. Pero... No, cuando vivían acá, bueno, cuando vivían acá, sí estaba el de fiscal. Uh-huh. Porque estos los atraparon ya después, uh-huh, pero el Asca y otros sí vivían acá. Por eso lo de la inteligencia, que se burlan de la mínima inteligencia. Y además se hacen daño solos, pero pues allá ellos son su partido y sus candidatos. A lo que voy es esto. El área esa de las riberas del Bravo tiene enormes manantiales. En Nava está una de las cerveceras más grandes del mundo, sí, que está siendo ampliada casi al doble. Que ya vendieron, ¿no? La construyeron y no la vendieron a Heineken. La de Heineken es de Monterrey, esta es de otras. Las dos. La competencia. Sí, las dos las compró. Bueno, esta era Corona.
Sí. Y entonces, a lo que voy es esto, el agua de Nava hace los millones y millones de litros de cerveza, Ajá. porque la cerveza es el 90% agua. Agua. Y entonces, esa agua se va a exportación a todo el mundo. Y aquí te deja trabajo para los de ahí, pero con salarios bajos y no hay acumulación de riqueza y nos va a pasar lo de siempre. Y además sin agua. Sí, sí. Luego, súmale el gas shale a todas esas parcelas y que entre el gas shale y el petróleo shale te van a contaminar todos esos mantos. Claro. Y te van a dejar Sí. esa zona arruinada, no solo para la siembra, para cualquier tipo de vida, ¿no? Pero además... Y también la riqueza se va a ir, o para los políticos, o para los socios gringos o de otros países que se metan a explotar el gas de la cuenca de Burgos, ¿no? Y se lo siguen vendiendo. Mira, aquí Pimentel, bueno, pues les vendió, entre comillas, por cierto, pues, él tuvo muchos viajes a Europa pagados, para su familia pagados con esto, pues en gratitud de la empresa española. Pero también supe que Cermeño había vendido, o sea, no nada más los turistas, Cermeño en la otra vez había concesionado el agua. Y déjame decirte, independientemente de todo, fue una muy buena decisión de Riquelme cuando estuvo de presidente municipal, de que haya recuperado otra vez eso. Porque te voy a decir una cosa, dentro de poco el agua será el objeto de las guerras, de las invasiones, de todo eso. Los egipcios piensan que pues, ellos tienen ese hermoso río, que no es río, es Don Nilo, y ellos piensan que finalmente todo lo que cuando se acabe el petróleo, va a ser el agua, esa agua que pues necesitan, pues veía yo El agua es un recurso limitado. limitado, y pues nada más, y vele nada más el negocio. A mí me sorprendió a propósito el agua, de que yo veía que mi cuate pues no le entraba al agua de la llave, y yo tomo agua de la llave. Y bueno, pues fui a comprar una de esas, 35 pesos, 20 litros de agua. Y dices tú, ¿qué pasa? O sea, 20 litros de agua. Y ni siquiera estás seguro si no la agarraron de la llave, ¿verdad? Exacto, ni siquiera porque estoy seguro de eso. En nuestro país las reglas Entonces, no se aplican. Bueno, para que vean, ustedes véanlo, una cerveza, ¿cuánto te gusta? Bueno, 18 pesos cuesta una Heineken. O 18 pesos cuesta una Bohemia, la mejor de las cervezas, ya dice. Comercial. Un comercial. Luego platico una anécdota que platican en un libro Carlos Fuentes y todo eso. Los intelectuales esos que a nosotros nos gusta mucho leer. Entonces, pues 18 pesos, ¿cuánto te gusta de agua? Que es 320 mililitros. Sí, son como 350 18 pesos. Entonces, las Coca-Cola, todos esos refrescos. Entonces, ese es el negocio. Entonces, lo siguen concesionando, bueno, Porque mira, te voy a decir la otra parte. Por ejemplo, el pleito con Cermeño no es que lo hubiera concesionado, es la planta de tratamiento de agua residual la que estaba concesionada, pero concesionada igual que aquí. Sí, aquí es más se tira el agua. Porque la ¿cómo se llama? La construye una empresa privada. La de aquí es de Slim y de la CONE. Y entonces, sí, el secuestrado. Exacto. Y entonces, allá lo que peleaban era para terminar el contrato con esa tratadora o lo que sea, había que pagar 130 millones de pesos y liberar. Y para eso contrataron a un despacho de unos prestigiados abogados de la capital, que de apellido Nazar. Esos cobraron 60 millones por atender el caso. Y entonces tú ibas a recuperar 120 o 130 millones, pero le ibas a pagar al abogado 60 millones. Y luego, eso pasaron años en el litigio, ya han cobrado 35 millones.
pero el caso no ha sido ganado, todavía está indefinido en las cortes. Y tal vez se pierda eso. Y tal vez se pierda, y además les debes los otros 25, ¿ah? Y entonces lo que hace Cermeño es decir, bueno, vas a cambiar de abogados, porque encontré unos laguneros que me cobran más barato. Y entonces, y ese es el pleito. Por eso surgió hasta en medios de Saltillo, donde desconocíamos el fondo de esas noticias, exacto. el golpeteo a Cermeño. Pero luego me voy a otra referencia. En el caso de Saltillo, yo opino que sirvió para regular el manejo del agua. O sea, ¿por qué? Se movilizaron las tuberías, ahora no nos falta el agua, y ahora sí te la cobran. Puedes decir caro o barato, déjame terminar. No. Y entonces, en el caso de Torreón, Ramos, que me consta, a grandes sectores de la población no les cobran el agua. Es parte de un apoyo social off the record. O sea, que no se pueden... No está registrado, pero un líder de colonia te dice, no hombre, acompáñame a esta manifestación, mira, vete, vamos a apoyar al candidato. Y no te cobran el agua. Y entonces, además, son cajas chicas para los alcaldes. Y entonces, cualquier control que le pongas tú a las cajas de agua, es el harakiri para las cajas chicas y para el comercio de voluntades a través del agua. Eso es. Fíjate, en Ramos se dio un caso que es patético. ¿Por qué? Porque Ricardo Aguirre, candidato del PRI a ese distrito para esta elección federal, 2 veces alcalde, primero empezó de panista y luego terminó de priista. Bueno, era el jefe del sistema estatal de aguas. Y dice, vamos a venderle el agua de Ramos a Aguas de Saltillo, a los españoles esos que dice esto. Y entonces, en Ramos muchas casas nunca han tenido ni medidores. Bueno, y nunca han tenido agua, agua regularmente, a veces falla una, a veces fallaba el otro. Y luego, efectivamente la venden. Y meses adelante la recompran. Y más cara, obviamente. Más cara, obviamente. Sí. Bueno, y entonces se vuelve a dar lo mismo, el clientelismo con el uso del agua. O sea, no te la cobran en tus casas y los líderes de las colonias son los que se benefician con eso y vuelves a tener una base social que te apoya a cambio de eso. O sea, el manejo del agua en manos de los políticos se vuelve algo estrafalario, ¿no? Sí, y eso es el problema. El problema no solamente eso, es la corrupción, el desvío de recursos y los privilegios a ciertos sectores votantes. Es decir, y por eso, según decían que era para que cobraran, porque los otros no podían cobrar. Y no podían cobrar porque quien quería hacerlo, para empezar, ponían a una chichincla ahí que obedeciera, lo que sucede con todos los políticos del PRI. Los políticos del PRI, lo que diga el uno, eso piensan todos los demás, aunque estén pensando otra cosa. Aunque digan, no, esto no es, pero bueno, lo dijo el jefe, lo voy a hacer. Es decir, zombies que obedecen órdenes y además que le meten la mano, que manosean. Lo que tú dices en este artículo, por cierto, me dejas hacer una publicidad. Mañana andará ya en circulación nuestro periódico, el periódico Saltillo, donde escribimos Jorge y yo, y algunos compañeros tan loquitos como nosotros que quieren dar sus puntos de vista. Hay pluralidad ahí, para quien no lo conozca, ustedes verán a alguien cuestionando, criticando a López Obrador y otro defendiéndolo, o alguien cuestionando a Ricardo Anaya y otro defendiéndolo, o alguien cuestionando a Mir y otro defendiéndolo. Entonces, pues ahí hay de todo, porque yo creo que es importante esta lucha electoral tan importante que se va a dar para mucha gente, pues es el antes y después del PRI. Lo dicen, por cierto,
Yo he criticado mucho a López Obrador, pero me gustó que les haya ido a decir a los banqueros, a los dueños del dinero, aunque sean muchos de nuestros ahorros, ellos se apoderan de ellos y hacen negocio con nuestro dinero. Después de ir a su 81 convención que se dio en Acapulco, les fue a advertir que si le hacen fraude, y se los dijo a la gente que sí tiene poder. Por eso hoy, si ustedes se dan cuenta, hoy empiezan a cambiar, y ya no se habla de que la intención de voto 30%, no. Hoy se habla de lo que están diciendo los sectores pudientes. Porque esos, mira, ¿sabes por qué yo no me gusta esto de las votaciones? Porque es mentira que mi voto valga lo mismo que el de Slim. Es mentira. Es mentira. Y es más, Slim ni siquiera tiene que ir a depositar su voto, con que hable con el presidente, con que hable con cualquiera de los candidatos. Con eso resuelve todo eso. Aunque por eso hicieron pasarelas, por eso dicen los cronistas que el aplausómetro benefició a mí. Porque bueno, mí tiene 20 años yendo a esa convención. Pues, pero en 20 años, carnal, ni siquiera son los mismos banqueros, porque da la casualidad han cambiado. Que los banqueros mexicanos son una especie en extinción. El único banco importante mexicano es Banorte. El resto son extranjeros, inglés, españoles. Pero ahí están sus empleados. Ok, no son los dueños del dinero, son los guardianes del dinero de los transnacionales de la banca. Días después, antier, ya ni eso es igual, como los ricos ya no son los mismos. Pero siguen teniendo el poder. Bueno, el poder los dueños del dinero sí, lo que pasa es que no los que ya están en esa convención. Antes ahí estaba Bedró, Legorreta, sí. O sea... Pero esos aplauden, porque saben que sus patrones simpatizan más conmigo. Claro. Tan es así que ahora, ellos también, porque ellos son los que tienen que trabajar con el funcionario. Hay comentarios, por ejemplo, de que si gana López Obrador, el dólar va a costar 4 pesos más, que la gasolina es, toda una serie de cosas. Lo cierto es que a mí me cayó bien que López Obrador, que es lo único que ha hecho en los últimos meses, bueno, vaya a decirles y advertirles, porque es una advertencia. Si a mí me hacen fraude, yo me voy a Palenque, a la chingada, porque así se llama su rancho. Pues que ya le había gastado. En Palenque. Mejor ahora dijo Palenque. Exacto. Me voy a Palenque, o a Palacio Nacional o a Palenque. Pero si hay fraude, yo de todo modo me voy a Palenque y a llamar en el Tigre. Eso, me decía un amigo, que también tiene razón, cuando yo alababa esa postura de él, me decía un amigo, eso es sedición. Porque primero el Tigre lo asuso y luego me voy. Sí, me voy. Claro, contra mí no se va a lanzar, se va a lanzar contra nosotros. Entonces, eso es sedición. Pero en este México, en este país de la impunidad, sí. Todo mundo, pues. Pero a mí me quedó bien que se los haya dicho a los, como dice Jorge, a los empleados de los dueños del dinero, que les haya dicho eso. Al día siguiente o a los 2 días estuvo con los libaneses, o sea, los árabes, lo que nosotros conocemos como árabes, que cada vez tienen más poder. Donde quiera encontrarás árabes ya dirigiendo, incluso como gobernadores y todo eso. Bueno, si llegara a mí, pues llegarían ellos. Sí, yo creo que tiene mucho. Curibreña, ¿no? Él es libanés, parece. Es de origen libanés, su madre en este caso. Entonces, estuvo con ellos, donde estuvieron los altos jerarcas del dinero y de las empresas, de la confección y todas esas cosas, de la explotación. Ellos se han hecho ricos explotando a las costureras. Entonces, pues ahí tuvo y ahí mismo se desató diciendo que era muy peligroso que llegara López Obrador. Entonces ya la cuestión ya subió a las masas a donde debe estar, no a donde debe estar, sino a donde se va a resolver. Es en la cúpula donde se va a resolver. No se crea que su voto vale tanto como el de ellos. Eso es lo que quise decir. Sin embargo, con un Tigre suelto,
Claro. Ahí ya no hay pronóstico que lo aguante. Exacto. Pero fíjate, tú dices, voy a la pasarela de los banqueros, me aplaudo. Todos los medios lo publican. Uh-huh. Y luego voy al estadio de las Chivas, al estadio OmniLife, donde Jorge Vergara, el dueño de esa empresa, OmniLife, tiene una reunión con varias decenas de miles de sus trabajadores. Y mire, empieza a hablar de la gasolina y de lo que nos vamos a ahorrar por haber liberado el precio de la gasolina. Pues se desató una rechifla espontánea como cualquier clase mediero la puede expresar. Uh-huh. O sea, ya me imagino. Entonces, no es como lo del fútbol. No la pudo contener. O sea, se levantó, quiso explicar, no hubo argumento que valiera. O sea, tus acciones dañaron el bolsillo de los clase medieros. O sea, fíjate, tú dices, vamos a encontrar la base social. 18 pesos el litro de la gasolina más barata que en México, la verde. Que bueno, en el sexenio pasado costaba 12 pesos y el dólar costaba 12 pesos. Uh-huh. O sea, más o menos, lo llevan. Bueno, ahí te llevó Peña Nieto. Sí, exacto. Bueno, y entonces tú ves, la clase media está enojada, y está enojada con esas medidas. ¿Por qué? Porque además, una generación de gobernadores millonarios que enfrente de la nariz de cada uno de los habitantes de 20 estados se enriquecieron. 2 generaciones. Bueno, 2 generaciones. Peña Nieto robaron para darle a Peña Nieto para que llegara a la presidencia. Y después Peña Nieto los dejó robar a los otros, sí, para pagarles el bueno, déjame terminar 2 generaciones, el razonamiento, porque vamos a algo muy interesante. Entonces dices, en la clase media Mides repudiado, su base está entre los que no tienen mucho peso, porque esos andan buscando qué comer. El problema de ser pobre es que necesitas alimentar a tu familia y buscar qué comer cada día, porque tenemos esa mala costumbre. Y entonces, López Obrador ha tratado de penetrar entre las élites económicas y asustar a las élites políticas. Y entonces con Poncho Romo ha intentado abrir brecha y lo ha ido logrando. Luego vamos a ver si con un candidato que arranca una campaña en tercer lugar, con tantas posibilidades de derrota, ¿cómo van a reaccionar los gobernadores priistas de 14 o 15 estados para decir, vamos a quemar todas nuestras naves en nuestros estados para hacer ganar a 1000, sí o no? Y entonces tal vez algunos flaquen y digan, pues me voy con el primor, ese Morena más el PRI que perdona, ese Morena amoroso que dice, pues no habrá castigo, y entonces o me quedo con el de 1000, que para legitimarse va a tener que seguir buscando gobernadores a quien meter el bote, ¿no? Sí, digo, para legitimarse. Acuérdate que eso es una muy buena cuestión de legitimación. Por eso traemos 115 denuncias, o no sé si sean denuncias solamente periodísticas que les dan de boletín a los periodistas. Hay que aclarar esto. Hay periodistas que se dedican a sacar cosas de los boletines, no de investigar ni nada de eso. Entonces son los que escriben de esos chismecitos de que está el de Piedras Negras, el que está, ¿verdad? Lucio. No, pero las denuncias sí existen. Ah, sí, pero aquí no pasa nada. Bueno, en Coahuila no pasa nada. Fue un mecanismo para calambrarlos, o sea, sí los están llamando a declarar. Acuérdate que con el nuevo fiscal. Acuérdate que decían que estaba demandado hasta en Estados Unidos Jorge Torres, y hace poco que le dio un
no infarto, necesitó que pusieron stents. Jorge Torres no tiene denuncia en Por eso se dio cuenta, nos dimos cuenta de eso. No, ya sabemos. Pero él sí la tiene allá en Estados Unidos. Pero tampoco vienen por ahí. No, porque allá... Tienen que pasar. No, tienen que cerrar el caso y si lo necesitan amarrado, lo amarran, así como fueron amarrando a Rolando, al dragón, aquel de Paz. Que... Para bajar en la lana nomás, o sí. O también los meten a la cárcel. No, pues si están en la cárcel y el son dragón está en la testigos, cárcel. no, son testigos protegidos, pero siguen bajo proceso. Y traen su, ¿cómo se llama? El brazalete para que los y entonces localicen. Javier Villarreal igual, libertad, pero está pendiente. Y entonces son los que van a amarrar a los peces más grandes. Por ejemplo, a Eugenio Hernández y al otro Yarrington, esos sí los atoraron. O sea, ¿por qué? Porque van armando y lo completan. Aquí en México te agarran a uno, pero luego vive como rey en la cárcel y nunca le quitas ni un peso. Le acaban de devolver y lo que le quita le gana con él a la señora esta, la reina del sur, o no sé cómo se llama, que esta película le hicieron. Le acaban de devolver un terreno que le habían incautado, se lo acaban de devolver la PGR. Bueno, y yo creo que y entonces dices, bueno, allá de perdido les quitaban el dinero, una parte. Sí. Lo están haciendo que suelten la sopa, los van pastoreando. Aquí ni te quitan nada y vives como rey en la cárcel. A propósito, hoy en uno de los periódicos locales sale así, lo dejan así, lo pintan nada más, lo dibujan, no lo dicen tan claro. Pero pues Jorge Verástegui, que fue el que estuvo, pues, ¿cómo se llama esto? Función pública. Sí, pero sí, los que revisan. Función pública le pusieron. Okay. Función pública. Antes era el Contralor o sí, la Contraloría. Sí. Entonces estuvo ahí y se dio muchísima cuenta de todas las baterías que hay aquí. Bueno, pues ya se fue a su casa original. Su casa original es allá con los López, todos los ricos de Saltillo, a hacerse cargo de la rectoría de la UANE. Sí. Entonces ya se fue y dejan dibujar que, bueno, pues cuánta información nos llegó, toda la información. Bueno, él tapó todo. Claro, él tapó todo, él es un responsable, por eso, si alguna vez sale algo, yo creo que si sale algo, pues, te tendrán que decirle, bueno, pues tú estás incumpliendo, pues, el silencio. Pero allá ya lo sabe todo. ¿Cómo se llama este organismo que dirige Guade, se apellida Guade la señora? Que dicen que la manipula que fue el calle Manuelito, le decía yo, Manuel López Villarreal. Bueno, pues son ellos. Bueno, ya tienen toda la información de esos casos. Claro. ¿Y la organización cómo se llama? Pues no sé, ellos pero depende de Coparmex. Sí. Fueron los de 3 de 3. Pero fíjate, es parte de la división de la IP de Saltillo, o sea, son muy poquitos. Y bueno, poquitos en cuanto a empresas grandes, porque en realidad son muchos, porque por ejemplo los López, no sé, son montones, decenas de López. Y entonces hay López adentro del PRI y López en el PAN. Y yo creo que Morena también. Y López combatiendo la corrupción. Luego, por ejemplo, Luis Arizpe también López fue siendo corruptos. Porque, si tú te acuerdas, de los 3 alcaldes que ha tenido, que son familiares, 2 son hermanos y 1 es el tío, Rosendo Villarreal pues salió acusado de ladrón. Bueno, no lo digo yo, ahí está el internet para que suban y vean eso. 2, Manuel pues fue el que más salvó, sinceramente. El otro Isidro todavía no puede resolver la cuestión y a pesar de que están en casa, o sea, el que lo sustituyó es de la casa. Hay una relación. Es su ahijado, ¿no? Es su ahijado, es su padrino. Sí. O sea, el padrino de Manolo se llama Isidro López Villarreal.
¿Es padrino? No sé, era lo que iba a decir, no me preguntes de qué es padrino, pero sí es o nomás se dicen padrinos. No, sí es ahijado. Entonces, a pesar de eso, pues están saliendo muchas cosas que yo creo que otros sectores, otros poderes, otras autoridades están diciendo que salgan. Bueno, también es el otro López, pues Jorge Torres, pues es un ladrón, ¿verdad? Entonces, también están en la anticorrupción, pero están en la corrupción también. Y también sabe todo, porque él era el tesorero, él es el secretario de Finanzas, era el jefe de Javier Villarreal. Uh-huh. Era el alcalde sustituto del Diablito de las Fuentes. Luego fue el gobernador sustituto de Humberto Moreira. ¿Crees que no sabe todo? Además, lo agarraron con unas cuentas allá en las Bahamas. Por eso tiene impunidad. Y como él, hay muchos humbertistas. O morenistas. Ahora sí, porque también en el gobierno de Rubén hubo muchos casos. Era una voz populi. Lo que pasa es que los gobernadores viven en una especie de esfera, burbuja, pero en limbo, como así de los dioses griegos, y no les llegan esas cosas. Piensan que no, acá. ¿Tú crees que no les lleguen? Yo digo que sí les llegan, pero no les importan. O sea, ellos están instalados en un Olimpo. Sí, y del Olimpo, los dioses se divertían haciendo pelear a los mortales. Y haciéndoles hijos a las mortales. Y viéndolos pelear. Y entonces, pues la guerra de Troya la veían desde su nube allá, como los héroes que ellos creaban. Sí, pero ellos no hacían que todos los días salieran lo que estaban haciendo, aunque no estuvieran haciendo nada. Es decir, sí les preocupa hacer sentir que tienen una autoridad que está velando por sus intereses. No, sí les interesa, pero no, ya, ¿tú crees? Y le pregunto a las personas que nos ven, ¿ustedes creen que haya alguien con capacidad para decirle al gobernador, oye, dicen que tú esto y esto y esto? ¿Tú crees que haya con capacidad de eso? No, yo no lo creo. Les tienen miedo. O sea, acuérdate de aquella cosa que decían los viejos. ¿Qué horas son las que usted diga, señor gobernador? Pero es que eso todavía sigue. Todo depende de cuál haya sido tu relación con el señor gobernador antes de que fuera el señor gobernador, ¿verdad? Entonces, hay momentos en donde te preguntan y entonces pues les vas a contestar, o él te preguntó, tú no andas ni de metiche. Luego, si tienes que decirle algo acerca de alguna cosa que pudiera prestarse a polémica, lo vamos por escrito. Y entonces, en un tono neutral, tú nada más puedes escribir que no es conveniente tocar tal tema, hablarlo en este sentido, decir cosas que no son ciertas, de que, no, pues sí, te vamos a ampliar la carretera a Zacatecas, y sí, vamos a trabajar 1.7 kilómetros en todo el año, que equivalen a 17 cuadras. Entonces le dicen, oye, vamos a hacer una super obra para darle vialidad al corredor de son 17 cuadras y que esa me la van a venir publicitando todo el año. Mira, a mí me tocó ver a José de la Fuente Rodríguez. Le decían el diablo, es el papá del diablito. Fue el papá del diablito. Decían el diablo, a todo el mundo le decía, además él sentía orgulloso que eligieran el diablo porque les contaba a los políticos. Alguna vez Jorge Mazo me contó por qué su pleito con él. Algún día lo platico como una anécdota aquí. Ex-rector de la universidad. Fue rector de la universidad, el que más duró, 7 años. Sí. Fue aquel que le preguntaron a José de las Fuentes cuando era rector, le preguntó el tesorero Guillén, porque el gobernador Braulio Fernández le había dicho cuídele las manos a y le dijo que le pedía facturas, y fue cuando le contestó el diablo, oiga, pues ¿de cuándo acá las putas dan facturas? Esa es icónica en esto. Bueno,
Entonces, y te retrata una época, y te ¿verdad? retrata una época, pero te retrata a él. Por eso a al mí me gusta mucho personaje contar también, claro. las anécdotas de los gobernantes, las autoridades, porque esos te dibujan de cuerpo entero. Ahí dibujó al Leperito, que era José Las Fuentes López. Entonces, una persona lo va a invitar a presentar era pintor, y yo lo vi eso, era gobernador, José Las Fuentes. Eran amigos de Parranda, incluso. Diablo, pues, tenía una alta afición por la Parranda, por la bohemia y todo eso. Entonces, eran cuates. Y le dice, sí, cómo no, yo estaré ahí y todo eso. Pero yo me fijé cuando dije, bueno, entrado allá en confianza, el otro le dice, bueno, muchas gracias, Diablo, al gobernador. Mira, puso una cara, así, se le dibujó una cara. Yo creí que le iba a dar un descontón, pero dijo, yo allá, no vengas por mí, ya había quedado. No, yo allá te veo, no, allá te veo. No fue. Y olvídate, pues ya no tenía que venir a Coahuila, venía pues, para el que fuera un gobernador a ver sus cuadros, pues le compraban los otros barberos, aunque fueran secretarios, porque todos los secretarios no son más que empleados del uno. O sea, no es cierto que van a hacer lo que ellos piensan, no, van a hacer lo que les ordenen, para eso están ahí. Entonces, si no le puedes decir al que fue tu compañero de parrandas y de mujeres y de lo que quieras, o de hombres, según sea su preferencia sexual, no le puedes decir el apodo, pues menos le van a decir que alguien dijo, etcétera, etcétera. Es que si eres político de carrera no vas a poder hacerlo, solo si no eres. ¿Por qué? Si no eres, estás listos para irte. Así, si no, es que no hay ahí políticos de carrera. Sí, por eso, si eres político de carrera, sabes que tu carrera depende de él. Mira, y si no eres político de carrera, le puedes decir como sea las cosas, que al cabo siempre estás preparado a que pues es la última vez que... Acuérdate esto de Flores Tapia. Que trabajas ahí. Flores Tapia tiene una muy buena cuando fue gobernador. Llega uno y le dice, hombre, hijo Oscar, yo quiero que me eche la mano. Sí, cómo no, te voy a nombrar asesor con tanta lana. No más que, ¿lo puedo decir? Claro. Sí, no más que chingas a tu madre el día que me asesores. ¿Te vas? Sí, entonces dices tú, bueno, bajo esa cuestión, oye, dime si habrá alguien que le pueda decir. Siempre y cuando no sea político de carrera. Sí. Y que estés dispuesto a regresarte a vender tacos a donde estabas antes de que te invitaran a estar ahí, ¿verdad? Entonces está, carajo. Y entonces, ¿el poder es el que te vuelve así o ya eras un tiranito desde antes? Ya era. ¿Lo traías guardado? No, lo traías guardado. Además son muchas de las traumas y complejos que traes. Pero fíjate, hablamos de que nos ha tocado... Oye, nos estamos poniendo muy irreverentes con el poder. Óscar Flores Tapia era una persona que terminó la primaria, fue autodidacta y llegó a gobernar. Era un hombre culto. Bueno, era hombre culto. Sí. Por autodidacta. Bueno, pero además tenía ese lado autoritario claro, y despótico. El Diablo era abogado de la UNAM y fue rector y tenía su lado soberbio y despótico. Luego tenemos, ya vamos los dos, luego dices, tenemos a los López, son millonarios con una de oro, poco ilustrados, muchos de ellos. Yo no conozco empresarios. Y entonces los hemos padecido a todos. Y a todos el poder los afecta en mayor o menor grado. La preparación a veces está presente en mayor y menor grado. Y los desplantes casi siempre siguen presentes, ¿no? Les voy a platicar uno, si me permite, muy breve, de Flores Tapia. Una vez yo le pregunté, insisto otra vez, por segunda vez, yo fui amigo de Flores Tapia y aprendí muchas cosas de la historia y de los personajes de esta ciudad. Gracias a las pláticas que tuve con él. Entonces, un día yo le pregunto que qué tenía la silla de gobernador, que todos, así, la silla del gobernador le pregunto, que todos los que llegan a esa silla y se sienten, se vuelven locos. Y me dice textual,
¿Sabes cuántas gentes yo como gobernador recibía? Dice, más o menos 80 gentes en comisiones, la gente más, pues, más importante, ¿no? Al gobernador recibe a un vendedor de pepitas, ni a un voceador, no. Recibe pues a los de los bancos, a los de las empresas. Entonces, esas son las gentes. Y dice, y todos me decían que yo era el mejor gobernador de todo el mundo y de las galaxias. Dice, y le digo yo, bueno, ¿y eso qué? Pues yo le pregunto, ¿y eso qué? Dijo, terminas por creértela. Eso es. Entonces, esa actitud de los gobernantes, de las autoridades, todo eso, ¿saben quién tiene la culpa? La ciudadanía, los sectores que lo tratan, los sectores que le van a pedir, porque acuérdense que el gobernador, si usted es empresario y quiere que le devuelvan más dinero del que dio de impuestos, o que no lo dio y que se lo condone, él es el que, nomás con hablarle, decirle al tesorero, condónale a los 70 millones que nos dé de impuestos. Oye, carnal, ya para terminar, te quería decir, y entonces, ese tigre, es muy bueno. Esa tiene que estar siempre cerca del poder y de repente tirar manazos, no nada más es de que te suelten a devorar sin ton y son, sino que el tigre debería estar siempre alerta y cada vez que alguien se sienta el mejor de todas las galaxias, el tigre le dé una pasadilla ahí, aunque con el puro aire de la garra, él se va a acordar de que es mortal, sí, que no merece el Olimpo y que tiene que ver a los ojos al tigre para que no se le eche encima. Por eso, qué bueno que me das oportunidad de decir lo que yo pensaba. Si yo fuera López Obrador, no lo soy, si yo fuera López Obrador y de veras estuviera viendo que hay un fraude, ya se lo están diciendo, que no va a ganar, ya se lo dijeron algunos sectores, según dice Riva Palacio, por ejemplo, hoy, que hay sectores y no menciona nombres, de los banqueros que dicen que no va a ganar López Obrador. Bueno, si él piensa que no va a hacer, yo convocaría a ese tigre a no ir a votar. Y entonces ese tigre se dedicaría a estarle dando manacitos cuando se equivocara. Pero él quiere ser presidente. Ese tigre. Bueno, como siempre, fue un gusto haber estado conversando con ustedes y nos despedimos. Muchas gracias por su amable atención. Y lea, aunque sea su acta de nacimiento. Fíjate que recomienda mucho que uno lea para que no te nace ahí. Bueno, con internet, ahora la gente ha regresado a leer. Ahora nada más que escoja leer cosas que le aporten algo. Porque se necesita. Muchas gracias a mi compañero